Hace 2 semanas atrás comenzamos a ver la Biblia y en especial empezamos a ver nosotros al Dios que nos revela la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Verdad? Porque creo que si no tenemos este fundamento de la palabra de Dios, de la Biblia, un fundamento bíblico, podemos hacernos un Dios a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza. Y podemos creer que Dios es algo que no es y no entender por completo lo que sí es. Y mientras que empezamos a ver promesas que Dios nos hace en su palabra para nosotros, cuando empecé a hacer la lista, y hice una lista muy larga de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y pensé entre mí, dije, ¿cómo puedo condensar todo esto para que podamos mirarlo? Y encontré que en los nombres por los cuales Dios se revela, nos da a entender a nosotros qué clase de Dios Él es. Y por ejemplo, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos los nombres de Dios, encontramos el primer nombre bajo el cual Dios se revela es Jehová Jireh, el Dios que provee. Jehová, el Dios que provee. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en qué quiere decir la palabra proveer o provisión. Y porque cuando Dios se revela a Abraham como el Dios que provee, es interesante la definición que Abraham da de Dios, y es el Dios que ve. Eso es lo que quiere decir Jireh. Jireh en sí no quiere decir tanto proveer, sino el Dios que ve. Y la indicación aquí de la palabra, y no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí porque ya la hemos tocado, ¿verdad? Pero es la palabra provisión. Es compuesta de dos palabras, pro y visión. La palabra pro es antes y visión, claro, es ver. En otras palabras, es el Dios que ve la necesidad antes de que llegue la necesidad y suple lo necesario para esa necesidad. ¿Sí me entiende? ¿Nunca ha oído usted en la televisión, en algún programa, o quizás alguien le ha dicho, ¿llevaste provisiones para el viaje? ¿Llevaste provisiones? ¿Llevas provisiones para el viaje? ¿Okay? Porque ahorita no tienes sed, pero al rato vas a tener sed. ¿Llevaste agua? Ahorita no tienes hambre, pero al rato vas a tener hambre. ¿Llevaste comida? En otras palabras, estás mirando la necesidad antes de que llegue. Y así es Dios con nosotros. Dios sabe lo que vamos a necesitar mañana, la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. Y entonces Dios provee. Y lo que sucedió con Abraham, para los que no conocen la historia, Dios le pidió a Abraham que viajara a un monte y le dijo, en ese monte me vas a sacrificar a tu hijo, Isaac. Y Abraham obedeció y se fue y se llevó a su hijo. Y cuando suben arriba de la montaña, prepara a Abraham un altar y luego le pone leña y pone a su hijo arriba del altar y está a punto de matarlo cuando Dios lo detiene. Le dice, no lo hagas, Abraham. Pero hay un problema ahora, porque el hijo iba a ser el sacrificio. Ahora no hay sacrificio. Pero cuando Abraham levanta la vista, ve a un carnero que está con sus cuernos enredados en una rama, y entonces Abraham cuando lo ve dice, Dios ya había provisto un carnero. Él sabía que no me iba a dejar sacrificar a mi hijo, pero Él proveyó para que yo lo pueda adorar. Pero va más allá todavía. Este evento que sucedió con Jehová Jireh, eso es que Dios ve la condición espiritual del hombre y ve que no nos podemos acercar a Él. Ve que estamos perdidos completamente y que la única forma de poder nosotros acercarnos a Dios es por medio de un sustituto, un sacrificio. Y entonces por eso Jesús en el Nuevo Testamento dijo, Abraham vio mi día
y se gozó. O sea que Abraham vio que Dios tenía un sacrificio provisto para que el hombre se pudiera acercar a Dios. La necesidad más grande que usted y yo tenemos no es física, ni es material, es espiritual. ¿Cómo puedo estar yo bien delante de Dios si soy un pecador? ¿Cómo puedo yo cumplir la demanda que Dios tiene para mí, que tengo que ser perfecto para entrar al cielo, si no soy perfecto? Entonces Dios proveyó un sacrificio. Y esa es la idea aquí detrás del nombre de Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Okay? Y eso es lindo para mí, porque Dios ya sabe que aún como cristiano le voy a fallar, pero Dios ya proveyó. Porque a lo mejor hoy, en todo el día, si mi esposa no me hace enojar, no peco. Pero el momento que ella me haga enojar, a lo mejor peco. O si me junto con ustedes que son pecadores, me hacen pecar. Digo, ¿cómo le voy a hacer? Dios ya proveyó y descanso en eso. El segundo nombre que miramos de Dios fue Jehová Rafa, Dios sana. Dios sana nuestras enfermedades físicas. Y no voy a entrar mucho en eso. Después vimos Jehová Nisí, el Señor es mi bandera, es lo que quiere decir, Jehová Nisí, el Señor es mi bandera. Y eso quiere decir que Dios pelea por mí. Él me defiende. Él pelea por mí. Y eso es bueno saber, ¿verdad? Miramos, creo que esta fue la última que miramos, si no me equivoco, o quizás miramos otra más después de esta ahorita. Vemos Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Y es importante entender que paz no quiere decir que no hay conflicto. Eso no es lo que paz quiere decir. Paz no quiere decir que no hay conflicto. Paz quiere decir que yo tengo completa calma en medio del conflicto. La Biblia dice que Jesús iba dormido y el barco en el cual iba en medio de una tormenta. ¿Cómo podía Jesús dormir en la tormenta? La paz de Dios. Dios es nuestra paz. Ahora, ¿cómo sé que puedo tener paz en medio de la tormenta? Sé que Dios está a cargo de todo. Mi vida está en sus manos. Él es mi paz. Y nos lleva todo esto a la que quiero cubrir hoy y vamos a cerrar con estos nombres de Dios. Hay más todavía, pero estos son los que escogí, creo que importantes para nosotros. Y este es la palabra Jehová Rojí. Diga conmigo Jehová Rojí. Rojí es pastor. ¿Okay? Jehová Rojí. Y si yo le digo a usted que qué porción de la Biblia me va a hablar usted de Dios siendo nuestro pastor, ¿qué porción me va a decir? El Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ok, so vamos a leer ese salmo y cuando leemos ahí que dice Jehová es mi pastor, es Jehová Rojí. Se puede, ¿verdad?, reducir a esas palabras en hebreo. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Jehová Rojí, Jehová es mi pastor. Okay. Si ve en su Biblia, abajo de Salmo 23 va a decir Salmo de David, ¿verdad?
Y si lo está leyendo en una Biblia hebrea, ese es el primer verso del Salmo, Salmo de David. Y luego el Jehová es mi pastor es el verso 2, y sí, pero en nuestra Biblia simplemente trae el subtítulo Salmo de David. Now, se cree que David escribió este salmo cuando ya era viejo. Y se cree que lo escribió durante una etapa muy difícil de su vida. David tenía un hijo que se llamaba Absalom. ¿Recuerdan la historia? Segunda de Samuel. Y David quería mucho a este hijo, a su hijo Absalom. Habían sucedido problemas en la familia de David. La familia de David no era estable. David tuvo cientos de esposas y cientos de concubinas, que no era la voluntad de Dios, pero Dios lo permitía. Y uno de sus hijos, Absalom, se levantó contra David para tratar de quitarle el reino. Cuando gente venía a consultar al rey por consejo, Absalom se ponía a la entrada de la casa del rey y decía: el rey está muy ocupado. Lástima que no puede atenderlos hoy. Si yo fuera rey, yo los atendería a ustedes. Y empezó así a voltear el corazón del pueblo de Israel en contra de David. Y luego convenció a algunos generales y se levantaron, reunió un ejército para pelear contra su padre. Y su padre tuvo que huir por su vida, David tuvo que huir por su vida de Absalom, su propio hijo, que venía a matarlo. No fue este último viaje, creo, fue el viaje antes que este que tuvimos para Israel. Nos llevaron a la ciudad de David, a la casa de David, donde David tenía su casa. Y saliendo así de esa parte de Jerusalén, porque la casa de David estaba aquí arriba y luego la ciudad bajaba así, había un valle y luego al otro lado unas montañas. Y en esas montañas, cuando usted ve esas montañas, ve muchas cuevas, y esas cuevas eran tumbas. Y creen que David fue inspirado a este salmo cuando él venía bajando de su ciudad, huyendo de su hijo Absalom por el valle, y al otro lado tenía estas tumbas, y ese valle se llamaba el Valle de Sombra y de Muerte. Es oscuro ahí abajo, aún durante el día que nosotros estábamos y lo miramos, es oscuro abajo, y luego tienes las tumbas al lado tuyo. Y creen que es cuando David escribió este salmo, cuando en un tiempo muy difícil que iba huyendo por su vida de su propio hijo. ¿Okay? Yo creo que es importante para nosotros oír las historias de gente cristiana vieja. Porque ellos ya caminaron camino. Ellos ya pasaron crisis. Pasaron tiempos de necesidad. Han perdido seres queridos. Han vivido enfermedades. Y ellos nos pueden decir: mira, este fue un tiempo muy difícil de mi vida, pero Dios nunca me dejó. Y cuando dice Jehová es mi pastor, la palabra pastor es un noun, y no sé cómo se dice en español. Siempre he buscado esa palabra y he preguntado y nadie me ha dado una respuesta que me satisfaga. Pero noun describe una persona, un lugar o una cosa. En la lengua en inglés, noun. Pero cuando dice Jehová es mi pastor, no está diciendo Jehová es pastor, sino Jehová es mi pastor. O sea, lo que está indicando es: Jehová me está pastoreando ahorita. No Jehová me pastoreó. Jehová me está pastoreando ahorita. Y literalmente en la lengua original es lo que lee: Jehová me está pastoreando. Jehová es mi pastor. Es un verbo activo ahorita. Ahorita, para nosotros que hemos decidido seguir a Jesucristo, Jehová nos está pastoreando ahorita. Ahorita Él es mi pastor. Y entonces, cuando hablas con gente que ya está vieja, y si es verdad que David escribió esto ya en su vejez,
David en sí va a contar ahora testimonios de cómo Dios lo ha ayudado en el pasado. Jehová me está pastoreando. Él es mi pastor. Y entonces personas así te pueden contar, mira, yo pasé por un tiempo de mucha escasez. No había comida en la casa, no teníamos dinero en la bolsa, pero Dios mandó a alguien con bolsas de comida y Dios nos suplió nuestra necesidad. Mira, hubo un tiempo donde no teníamos ni dinero para echarle gasolina en nuestro mueble, pero Dios nos suplió. O sea, esto nos inspira o inspira a las personas que quizás apenas están comenzando y empiezan a pasar momentos difíciles como cristianos, porque hay una falacia en la iglesia que se promueve en la iglesia, que si eres cristiano no vas a tener problemas. Es una mentira. Esa es una mentira que hace daño a tanta gente. En mi vida como cristiano, yo sé lo que es estar sin comida en la casa. Yo sé lo que es cuando llegan a cortarte la luz o cortarte el agua. Yo sé lo que es quedarte tirado sin gasolina en el carro. Pero en todo eso, Dios nunca me ha dejado. Y si estoy aquí, estoy en pie, no por mis fuerzas, no por mi habilidad, no por mi sabiduría, sino porque Jehová me ha pastoreado. Y si tú estudias la vida de David, tú te vas a dar cuenta que este hombre metió las patas más que una vez, echó malas más que una vez, pero Jehová lo pastoreó aun cuando David falló y lo sacó adelante. Entonces creo que es muy importante poner este contexto de Jehová Rojí. Él me está pastoreando ahorita. Lo primero que dice es, y quiero decirle eso también, cuando usted lea este salmo le quiero recomendar esto, y creo que esto es importante, que lea el salmo anterior, el salmo 22, y que lea el salmo después, el salmo 24, porque los tres salmos, salmos 22, 23 y 24, hablan del pastor. Déjeme explicarle. En el salmo 22, el buen pastor pone su vida por las ovejas. En el Salmo 22 el pastor muere. Y ahorita que estamos entrando en estos días donde celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, uno de los salmos más citados es el Salmo 22 porque Jesús lo citó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces en el Salmo 22 el buen pastor da su vida por las ovejas. En el Salmo 23 el buen pastor suple y guía las ovejas. Y luego en el Salmo 24 el buen pastor es rey. Y esos tres salmos van juntos. Y quiero animarle a usted a que lea el Salmo 22 y lo lea en esa luz. El buen pastor dando su vida por las ovejas. El Salmo 23 que vamos a ver ahorita, donde el buen pastor guía y el buen pastor suple. Y luego el Salmo 24, porque ese buen pastor que dio su vida por las ovejas viene a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a ver este salmo. ¿Okay? Ya vimos esto, lo primero, que Él nos pastorea. Jehová es mi pastor. Y luego dice, nada me faltará. ¿Okay? Él suple todas mis necesidades. Porque Él me está pastoreando, no me va a faltar nada. ¿Okay? Y yo creo que ya sabemos, lo decimos nomás de pasada, pero yo creo que ya sabemos que lo más importante en la vida no es el dinero. ¿Qué tanto dinero ganaste el año pasado? ¿Dónde está? Está en McDonald's, está en Cracker Barrel, está en Walmart. O a lo mejor usted tiene un cochinito como yo tengo un cochinito de porcelana y ahí he hecho mi feria. Yo creo que tengo como unos $60 ahí de feria. En I Love Lucy, yo no sé qué dónde han visto
el episodio de I Love Lucy donde van y rompen el cochinito del niño, del Little Ricky, y ahí tiene una nota del papá: te debo $2, porque se llevó el dinero del cochinito. Pero lo más importante no es lo material. A veces necesito un amigo, a veces necesito un abrazo, a veces necesito perdón. Nada me falta con Él, dice el salmista. Nada, absolutamente, me falta con Él. Me lleva, dice enseguida, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Me lleva a lugares donde yo pueda descansar y donde me pueda refrescar físicamente. Yo ya estoy viejo. Bueno, no muy viejo. Bueno, estoy joven. Estoy en la flor de la vida. Déjenme mentir, ¿ok? Pero cuando yo era joven, yo podía trabajar todo el día. Le estaba contando el otro día a mis hijos, mis padres eran emigrantes que trabajaban en las pizcas y emigraban a los estados del norte, a Illinois, Indiana, Ohio, a esos lugares a piscar tomate, a piscar pepino, y trabajaban en las labores. Y le estaba diciendo a ellos cómo se levantaban antes de que saliera el sol, y para cuando salía el sol ya estaban en la labor y habían marcado sus surcos con unos canastos, y trabajaban hasta que se metía el sol, hasta que ya no podían ver. Y cuando estás joven parece que tienes tanta energía, pero ya cuando te haces viejo, yo salgo a trabajar afuera y tengo que meterme para adentro a refrescarme. Y es importante para nosotros que Dios nos da descanso. Necesitamos descansar. ¿Y sabes tú que hay gente que no sabe descansar? Te acuestas en la noche, pero tu mente está trabajando a 100 millas por hora. Y estás dormido, pero no descansas. Y te levantas, pero no refrescado. El salmista, yo creo que a veces se sentía así por todos los problemas que lo rodeaban. Pero él dijo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo creo que es importante para nosotros pedirle a Dios en la noche: Señor, dame descanso. A veces que estoy yo en la noche y le digo: Señor, ya, duérmeme, ya no. Y lo que he visto es que cuando estoy así, con toda esa ansiedad, si me levanto y me pongo a orar, o me levanto y abro mi Biblia y me pongo a leer y me pongo a estudiar, de rato como que viene sobre mí un cansancio muy profundo, y voy y me acuesto y ya me duermo. Yo no sé si será un buen consejo para algunos de ustedes o no, pero dice que confortará mi alma y nos da descanso espiritual también. ¿Ok? Voy a ir un poquito más rápido con esto. Nos da descanso espiritual. Dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si queremos nosotros vivir bien, hay que seguir al pastor. Él nos guía por buenos caminos, Él nos guía por buenas sendas. No te vas a meter en problemas con Dios siguiendo a Dios. Porque Él nos guía en sendas de justicia por amor a su nombre. Y es lo que el salmista está diciendo. Cuando yo lo sigo a Él, yo no me meto en problemas con Él. Él nos dirige. ¿Quieres saber cómo vivir bien? Lee la Biblia. Léela, obedécela, sigue al pastor. Pero luego hay algo en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ok, now aquí cambia.
Y yo no sé si te fijas que aquí cambia o no. En los primeros 3 versos el pastor te va dirigiendo, pero ahora el pastor va a tu lado. ¿Ok? Porque dice, tú estarás conmigo. O sea, el pastor ya no va delante de ti y tú lo vas siguiendo. Porque si es verdad que cuando esta inspiración vino a David, cuando su propio hijo se volvió en contra de él y él va atravesando este valle de sombra y de muerte, como que Dios viene al lado de David y yo me imagino en mi mente, ¿no? Yo me hago esta imagen en mi mente, como que Dios viene a su lado, lo abraza y le dice, it's okay, David, está bien, yo voy contigo, yo voy a ir a tu lado. Y hay momentos en la vida que uno pasa where you need a friend. Necesitas un amigo. That's all you need. Un amigo. Y yo no sé qué tantos amigos tú tienes. Pastor Pérez, que está aquí al frente, es mi amigo. Él me dio una descripción de un amigo que yo he guardado en mi corazón. Y me dijo, un amigo es una persona con quien tú puedes hablar de cualquier cosa, cualquier tiempo, y no te juzga. Ese es un amigo. Y David no necesitaba a alguien que viniera y le dijera, mira David, si tú no hubieras esto con Betsabé y no hubieras hecho esto con Urías y no te estuviera pasando esto, David no necesitaba eso. David necesitaba un amigo. Y yo sé que cosas malas te han pasado en tu vida por culpa tuya y malas cosas me han pasado en mi vida por culpa mía, pero cuando tú te arrepientes y cuando tú ya te sientes mal por lo que hiciste, ya no necesitas a alguien que venga y te condene y te acuse, necesitas un amigo. Y a veces en la iglesia no sabemos cómo ser amigos. Y eso es trágico. Porque si en un lugar nosotros debemos de poder encontrar misericordia, es en la iglesia. Porque te voy a decir algo, si ahorita tú no necesitas un amigo, lo vas a necesitar al rato. Y David, estando viejo ya, él dijo, cuando yo necesité a alguien que viniera al lado mío, el pastor estuvo conmigo, el buen pastor estuvo conmigo. ¿Qué tantas veces ha necesitado un amigo? ¿Verdad? Nomás un amigo es todo. Entonces, es lo que dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque vaya atravesando ahorita, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice algo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. I love this. Me encanta esto. Porque el pastor tenía 2 cosas, tenía una vara y tenía un cayado, que guardaba uno en una mano y uno en la otra. Y la vara, yo estaba mirando fotos de lo que era esto. Y a veces algunas de ellas traían como una bola arriba, un palo como con una bola arriba. Y eso era para darle en la cabeza a los enemigos, a los que venían a robarse las ovejas, a los lobos, a los osos, que venían a hacerle daño a la oveja, y el pastor tomaba ese palo y en la cabeza los quitaba o los mataba. Yo era niño. Vivíamos en Laredo, Tamaulipas, México. No, en Laredo, Texas, perdón. Estaba yendo a la iglesia y una vez a la escuela, y salí de la escuela. Y un muchachito, era una familia un poco peleonera, y se apellidaban Lara, es lo único que me acuerdo de ellos, se apellidaban Lara, y les hacíamos burla. Bueno, yo no, porque era un niño bueno. Pero decía, Lara, Lara, te pegaron con la vara. Pues un día él me estaba esperando en el monte, ahí saliendo de la escuela, había un montecito afuera porque caminábamos allá en Laredo, no había school buses ni nada de eso, y
me estaba esperando este muchachito para pelear conmigo. Y me acuerdo que nos pusimos a pelear y todos los niños rodeándonos, ¡hey! Y pusimos a pelear y yo gané. Y estaba arriba de él y le pego, no le pego. Y me agarraron mis amigos, ¡hey, you beat him! Hey. Y yo andaba muy contento. Siguiente día, cuando yo iba caminando para mi casa, 2 cuadras antes de llegar a mi casa, me salió su hermano. Y me agarró. Y me tenía abajo. Y estaba arriba de mí, me estaba pegando. Pero un amigo mío corrió para la casa y le avisó a mi hermana Adela. Y mi hermana Adela estaba más grande. Y vino mi hermana Adela y agarró a Lara, que le pegan con la vara, y lo quitó del cabello y le dio una santa revolcada y me libró. Y yo doy gracias a Dios que Él me defiende contra los enemigos que me atacan. Y no me estoy refiriendo a enemigos físicos, sino a enemigos espirituales, pero también contra enemigos físicos. Porque como cristianos, Dios nos defiende. Y es lo que está diciendo David. Yo no solamente tengo un pastor que me guía y me dirige, pero me defiende. Me imagino yo como una persona débil, delgada, y está otro hombre amenazándolo, y él no sabe que viene un grandote y se para atrás de él, y aquel lo está amenazando, pero cuando ve el grandote que se para atrás de él, dice, oh, it's okay. No le tiene miedo al chiquito, le tiene miedo al grandote. Y así nosotros también, Dios nos defiende. Y es lo que dice el salmista. Y luego la otra, la vara, esa era la vara, el cayado tenía, ustedes los han visto, ¿verdad? Ese palo con el círculo arriba, el semicírculo así, y ese lo usaban para sacar a las ovejas donde se caían en pozos o en algo así, porque ovejas son tontas. No, ¿verdad? Y yo estaba mirando videos y sacan una oveja de un diche y la sacan y la dejan libre y va, brinque y se mete otra vez al diche. Dije, a veces, ¿cómo somos nosotros así? Y son animales que a veces no son muy sabios y son entonces, eso es para ayudar a las ovejas. No, eso no nos gustó a nosotros, pero entonces tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso no quiere decir una mesa como una mesa donde usted se sienta a comer. En aquellos lugares habían lugares planos. El pastor andaba con las ovejas en el campo y entonces en la noche o en la tarde, al atardecer, buscaba un lugar plano y buscaba ramas a veces que tuvieran espinas y formaba como un collado o un vallado alrededor de las ovejas y las metía para protección. Y cuando el salmista dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, eso es a lo que está refiriendo. El pastor está preparando para proteger a las ovejas durante la noche y dejaba nomás un lugar donde podían entrar y salir, y el pastor se acostaba en la puerta. Él era la puerta, y entonces si alguien quería hacerle daño a las ovejas tenía que pasar por la puerta. Ahí estaba el pastor para defender. Y entonces a Dios, a nosotros, así también nos prepara un lugar. Él nos protege, y el salmista es lo que está diciendo. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ahorita vamos a ver unos pensamientos acerca de esto, pero las ovejas, yo estaba leyendo un artículo de pastores que cuidan ovejas, y como tienen lana, animales vienen y les hacen nidos en la cabeza y empiezan a atormentar a las ovejas, les empiezan a hacer como escarbar en la carne, y las ovejas para quitarse esos animales
se golpean contra la pared o contra una piedra y se pueden hasta sangrar. Y lo que un buen pastor hace es que toma la cabeza de la oveja y le unge con aceite para que no vengan esos animales y le hagan nido. Y cuando yo leo esto, yo veo que Dios nos puede proteger aún nuestra mente, aún nuestros pensamientos, si lo dejamos. Porque hay tantos pensamientos que corren por la mente que no son buenos. Y son entonces aún nuestros pensamientos, Él nos puede proteger. Y luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ok, so, ¿qué es esto el bien? Si vas al diccionario bíblico, el bien se puede traducir hermoso, mejor, mejor de lo mejor, abundante, alegre, favor, gracia, benignidad, estar contento, tener placer, algo precioso, prosperidad, algo dulce, bienestar. So el salmista está diciendo, me va a ir bien, me va a seguir el bien de Dios. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Y luego dice, y la misericordia también me va a seguir. Aleluya. Now, ¿qué es misericordia? ¿Nunca te has puesto a pensar qué es misericordia? Nosotros usamos dos palabras en el pueblo cristiano, gracia y misericordia, y no son la misma cosa. Gracia es cuando Dios te da algo que tú no mereces, algo que tú no te has ganado. Eso es gracia, cuando Dios te da algo que tú no te has ganado. Misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces. Yo merezco el infierno, yo merezco castigo, yo merezco la ira de Dios, pero Dios es misericordioso y no me ha dado lo que yo merezco. Y doy gracias a Dios por eso. Entonces, esto dice el salmista, no me va a seguir solamente el bien de Dios, me va a seguir la misericordia de Dios también. Yo creo que esas dos cosas son importantes. Okay. Now, quiero que veamos unos versos del Nuevo Testamento y luego vamos a terminar. Si va conmigo a Juan capítulo 10, el Evangelio según San Juan capítulo 10. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versos, vamos a ir brincando. Y en Juan capítulo 10, el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se acuerda que ahorita hablamos de la puerta? Okay. Y luego se brinca conmigo al verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El verso 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Los versos 14, 15 y 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el pastor me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No brinque los versos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Claramente, el buen pastor, quien David había conocido, era Jesús. Lo había conocido a Dios como su pastor, y Jesús en el Nuevo Testamento está llamando a la gente a que vengan y sigan al buen pastor.
Y dice varias cosas. Van a encontrar vida eterna. Van a encontrar buenos pastos. Yo voy a dar mi vida por mis ovejas. Si leemos el resto, entre el resto del capítulo, dice que un asalariado, cuando ve que viene el lobo, él huye y deja las ovejas solas sin protección. Pero Jesús dice, yo no. O sea, Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Él no nos va a abandonar cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en peligro, cuando algo viene Él no nos va a abandonar, Él nos va a defender. Él está dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio su vida por nosotros. El buen pastor, para poder salvar a las ovejas, murió por las ovejas. Y luego dice algo muy interesante. Dice, mis ovejas conocen mi voz. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué tanto de ustedes conocen la voz de Dios? ¿Qué tanto de ustedes conocen la voz de Dios? La voz de Dios no se conoce con el oído físico. La voz de Dios se conoce con el oído del corazón. Hace más de 40 años, Él me habló y me dijo, Esteban, sígueme. Yo sin saber exactamente o sin saber prácticamente nada del cristianismo, nomás supe que esa voz que me estaba hablando era lo que yo necesitaba. Yo recuerdo que esa noche, cuando hicieron un llamado, pasé al frente y le dije a Dios, le dije, yo no sé si tú existes, pero si es verdad lo que este hombre dijo, que hiciste en la vida de él, hazlo en la vida mía. Y yo no sentí escalofríos, no oí relámpagos, no oí pajaritos que estaban cantando. Pero cuando salí de ese lugar, me di cuenta que algo había cambiado en mí. Y fue así como yo aprendí a oír la voz que era inconfundible e incomparable a ninguna otra voz. Y entendí que Dios me estaba llamando a seguirlo a Él. Y hasta el día de hoy, yo necesito oír la voz de mi pastor. No puedo vivir sin oír su voz. Y anoche, mientras que yo estaba leyendo estas notas y leyendo los versículos otra vez, mi esposa estaba ocupada en algo, pero comencé a llorar. Porque me trajo muchos recuerdos de momentos malos en mi vida, cuando Dios me ha hablado y me ha hecho sentir, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y eso es tan importante para mí. Porque creo que si pierdo a mi esposa, si el Señor me la recoge, quizás pueda soportar. Pero si yo lo llegara a perder a Él, eso no lo puedo soportar. Porque toda mi vida está envuelta en Él. Él es el que me saca a buenos pastos y a buenas aguas. Él es el que me protege de día y de noche. En Él mi vida está segura. Hemos estado en accidentes, hemos estado en tantas cosas y en mi corazón yo he dicho, nomás no nos sueltes de tu mano. Y sabiendo que si Dios está ahí, todo lo demás va a estar bien. Hizo Jesús, cuando Él habla aquí, Él está hablando al pueblo judío.
que supuestamente es el pueblo de Dios, pero han dejado al pastor y Jesús los está llamando que regresen otra vez a seguir al pastor y está diciendo: yo doy mi vida por mis ovejas. Y gracias a Dios que ese día muchos oyeron su voz, no aquí, sino aquí. Y Jesús llama hasta el día de hoy. Él llama. ¿Quién oirá su voz? Porque es aquí el llamado. Jehová Rojí, Jehová es mi pastor, Jehová me está pastoreando. Si sabes que ahorita el pastor te está llamando, no necesitas oír otra voz. Él te está llamando. No te puedo llamar yo a que lo sigas, porque mi voz entraría aquí solamente. Pero Él llama al corazón, te conoce por nombre, Él sabe quién eres y te invita a ti a seguirlo a Él. Y Él te promete que si entras y sales por Él, quien es la puerta, vas a encontrar buenos pastos, vas a encontrar aguas de reposo. Él te va a dar descanso. Y Él te va a dar vida eterna. Porque el buen pastor dio su vida por ti hace 2000 años. Y si ahorita Él te está llamando, tú lo sabes. Porque su voz es inconfundible. Tú lo sabes ahorita. Es aquí. Tú lo sabes. Y todo lo que tienes que hacer es decir: está bien, Señor, aquí está mi vida. Es tuya. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra, que nos revela un Dios que está interesado en todo nuestro bienestar. Un Dios que nos conoce, un pastor que es bueno. Muchas gracias, oh buen pastor, por haber dado tu vida por mis pecados, para salvarme, perdonarme y limpiarme. Estás llamando ahorita, Señor, y yo ruego que en cada uno de esos corazones te diga sí a ti. Y que tomen ese paso de decir: perdóname por la vida que he vivido, donde no te he tomado en cuenta a ti, he hecho mis propias decisiones, he vivido como yo quiero, he hecho como yo pienso. Perdóname, oh buen pastor, y acéptame. Quiero servirte todos los días de mi vida. Yo creo, Señor, que tú diste tu vida por la mía en la cruz, que pagaste por todos mis pecados. Yo acepto ese regalo y te doy gracias. Y mi vida es tuya. Hazme tu oveja. Sé tú mi pastor. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.